¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por haber escuchado las partes anteriores de este audiolibro, La Estrategia del Océano Azul. Vamos ahora con el cuarto video que contempla la tercera y la cuarta vía. Y dice así: tercera vía, explorar la cadena de compradores. En la mayoría de las industrias, los competidores convergen alrededor de una definición común de los compradores objetivo. Sin embargo, en realidad lo que hay es una cadena de compradores que participan directa o indirectamente en la decisión de compra. Los compradores que pagan por el producto o servicio pueden ser distintos de los usuarios, y en algunos casos también hay líderes de opinión que influyen sobre la decisión. Aunque puede haber superposición de los tres grupos, muchas veces son distintos. Cuando es así, la manera como cada uno define el valor también es diferente. Por ejemplo, el agente de compras de una corporación puede tener mayor interés en los costos que el usuario corporativo, quien seguramente estará mucho más interesado en la facilidad de utilización del producto. Asimismo, un comerciante minorista puede valorar los esquemas de reposición de inventario justo a tiempo y de financiamiento novedoso para que pueda ofrecerle a un fabricante. Pero los consumidores no valoran esas cosas, aunque el canal tenga una influencia grande sobre su decisión. Las distintas compañías de una industria muchas veces enfilan sus baterías hacia segmentos diferentes del mercado. Por ejemplo, clientes pequeños o clientes grandes. Pero una industria, por lo general, converge sobre un solo grupo de compradores. Por ejemplo, la industria farmacéutica se concentra principalmente en las personas que influyen sobre la decisión: los médicos. La industria de equipos de oficina se concentra principalmente en los departamentos de compras de las empresas. Y la industria de las confecciones vende principalmente a los usuarios. Algunas veces, el enfoque en cuestión se apoya en un razonamiento lógico sólido, pero muchas veces es producto de unas prácticas de la industria que nadie se ha detenido a cuestionar jamás. El hecho de desafiar la noción convencional de una industria acerca de los grupos de compradores puede ser el medio para descubrir un océano azul desconocido. Al explorar todos los grupos de compradores, las empresas pueden identificar caminos nuevos para modificar sus curvas de valor y poder centrar su atención en un grupo de compradores que antes no se tenía en cuenta. Tomemos el caso de Novo Nordisk, compañía danesa productora de insulina y creadora de un océano azul en su industria. La insulina se utiliza para regular el nivel de azúcar en la sangre de los diabéticos. Históricamente, la industria de la insulina, como la mayor parte de la industria farmacéutica, había centrado su atención en los líderes de opinión, o sea, los médicos. La importancia de los médicos como factores que influyen sobre la decisión de compra de los diabéticos los convirtió en el grupo objetivo de la industria. En consecuencia, la industria encaminó todos sus esfuerzos y su atención a producir una insulina más pura en respuesta al interés de los médicos por encontrar un medicamento mejor. El asunto era que las innovaciones de la tecnología de la purificación habían mejorado sustancialmente a principios de los años 80, mientras la pureza de la insulina fuera el parámetro predominante sobre el cual competían las compañías. Era poco lo que podía avanzarse en esa dirección. La propia Novo había creado la primera insulina monocomponente humana, una copia químicamente idéntica a la insulina producida por el cuerpo humano. Los principales competidores no tardaron en converger sobre el mismo tema. Sin embargo, Novo Nordisk vio la posibilidad de escaparse del pelotón de competidores y crear un océano azul, enfocando sus esfuerzos hacia los pacientes, en lugar de los médicos. Al centrar su atención en los usuarios, Novo Nordisk descubrió que la industria, la cual se suministraba a los pacientes en frascos, era difícil de administrar. Los frascos implicaban que el paciente debía ocuparse de la labor difícil y desagradable de manipular la jeringa, la aguja y la insulina, además de administrarse la dosis adecuada para sus necesidades. Las jeringas y las agujas también provocaban en los pacientes la sensación desagradable de estigma social. Además, los pacientes no querían tener que manipular jeringas y agujas fuera de su casa, lo cual debían hacer con frecuencia, puesto que muchos tenían que inyectarse varias veces al día. Esto llevó a Novo Nordisk a crear el océano azul de NovoPen, lanzado en 1985. NovoPen
La primera solución amable para la administración de la insulina se diseñó con el objeto de eliminar las molestias y la vergüenza asociada con el uso de la insulina. El NovoPen parecía una pluma fuente dotada de un cartucho de insulina. Fácil de portar en una sola unidad, con dosis suficientes para una semana aproximadamente. La pluma tenía un mecanismo incorporado de aviso sonoro que facilitaba el control de la dosificación y la administración, incluso para los pacientes ciegos. Los pacientes podían portar la pluma, inyectarse la insulina fácil y convenientemente, sin la complejidad vergonzosa de las jeringas y las agujas. Para dominar el océano azul cuyas compuertas había abierto, Novo Nordisk lanzó después en 1989 su producto Novolet, una pluma desechable cargada con una inyección de insulina y dotada de un sistema dosificador que hacía el proceso todavía más cómodo y fácil. Y en 1999 llevó al mercado el Innovo, un sistema integrado de memoria electrónica y cartucho. El Innovo se diseñó con el objeto de manejar la administración de la insulina por medio de una memoria incorporada y poder mostrar la información digital de la última dosis y el tiempo transcurrido, la cual es crucial para reducir el riesgo y poner fin a la preocupación de omitir alguna dosis. La estrategia de Océano Azul de Novo Nordisk modificó el panorama de la industria e hizo que la compañía dejara de ser una productora de insulina para convertirse en una compañía de cuidado de la diabetes. El NovoPen y los demás sistemas de administración que le siguieron se tomaron el mercado de la insulina. En la actualidad, las ventas de insulina en plumas o dispositivos ya llenos representan la participación predominante en Europa y Japón, donde a los pacientes se les aconseja administrarse inyecciones frecuentes de insulina todos los días. Aunque Novo Nordisk tiene una participación superior al 60% en Europa y al 80% en Japón, el 70% de sus ventas se genera a partir del cuidado de la diabetes. Enfoque que evolucionó gracias a su idea de centrarse en los usuarios en lugar de hacerlo en los líderes de opinión. Consideremos también el caso de Bloomberg. En poco más de 10 años, Bloomberg llegó a ser uno de los proveedores más grandes y más rentables del mundo en el campo de la información empresarial. Hasta la aparición de Bloomberg, a principios de los años 80, Reuters y Telegraph dominaron la industria de la información financiera en tiempo real dirigida a la comunidad de inversionistas y corredores de bolsa. La industria centraba su atención en los compradores institucionales, los gerentes de informática, quienes valoraban los sistemas uniformes, puesto que les facilitaba la vida. Bloomberg no veía lógica en esto. Son los operadores especializados y los analistas, no los gerentes de informática, quienes hacen que sus empleados pierdan o ganen todos los días. Las oportunidades para conseguir utilidades se originaban en la disparidad de la información. Cuando los mercados están activos, los operadores y analistas deben tomar decisiones al instante porque cada segundo cuenta. Fue así como Bloomberg diseñó específicamente un sistema que ofrece a los operadores mejor valor, consistente en terminales fáciles de utilizar y teclados marcados con términos financieros corrientes. El sistema también cuenta con 2 monitores de pantalla plana, de manera que los operadores puedan ver toda la información que necesitan al mismo tiempo sin tener que abrir y cerrar un sinnúmero de ventanas, puesto que los operadores deben analizar la información antes de actuar. Bloomberg incorporó además una función analítica que se activa con solo presionar un botón. Anteriormente, los operadores y los analistas debían descargar los datos y hacer los cálculos financieros importantes con calculadora, lápiz y papel. Ahora los usuarios pueden simular rápidamente distintas situaciones posibles para calcular los rendimientos sobre distintas alternativas de inversión y además pueden hacer análisis lineales de datos históricos. Al centrar su atención en los usuarios, Bloomberg también identificó la paradoja de la vida personal de los operadores y los analistas, quienes ganan grandes sumas de dinero, pero trabajan tantas horas que no tienen tiempo para gastarlos. Considerando que los mercados tienen momentos lentos, cuando disminuye el volumen de transacciones durante el día, Bloomberg decidió agregar servicios de información y compras para mejorar la vida de los operadores. Estos pueden aprovechar los servicios para comprar cosas como flores, ropa y joyas, hacer preparativos de viaje, obtener información sobre vinos o hacer búsquedas en los listados de bienes inmuebles.
Al dirigir sus ojos hacia los usuarios en lugar de los compradores, Bloomberg creó una curva de valor radicalmente diferente de cualquiera que hubiera existido antes en la industria. Los operadores y los analistas hicieron uso de su poder dentro de las empresas para obligar a los gerentes de informática a adquirir terminales de Bloomberg. Muchas industrias ofrecen oportunidades semejantes para crear océanos azules. Al cuestionar las definiciones convencionales sobre quién puede y debe ser el comprador objetivo, las compañías logran ver maneras completamente distintas de generar valor. Consideremos el ejemplo de la manera como Canon creó la industria de las fotocopiadoras pequeñas de escritorio, al dejar de ver a los compradores de las empresas como sus clientes objetivo y dirigir sus ojos a los usuarios. O la manera como SAP pasó de considerar al usuario funcional como el cliente central de software para pensar en los funcionarios de compras de las empresas y así crear su negocio de software integrado en tiempo real, el cual ha tenido un éxito tremendo. ¿Cuál es la cadena de compradores de su industria? ¿En cuál grupo de compradores se concentra por lo general su industria? Si usted cambiara de grupo de compradores, ¿cómo podría generar un nuevo valor? Cuarta vía. Explorar ofertas complementarias de productos y servicios. Son escasos los productos o servicios que se utilizan de manera aislada en la mayoría de los casos. Otros productos y servicios afectan su valor. Pero en la mayoría de las industrias, los rivales convergen dentro de los límites de los productos y servicios ofrecidos. Tomemos el caso de las salas de cine. La facilidad y el costo de conseguir una niñera y estacionar el vehículo afectan el valor percibido de una salida al cine. Sin embargo, esos servicios complementarios están por fuera de los límites de la industria de las salas de cine, como se ha definido tradicionalmente. Son pocos los operadores de dichas salas que se preocupan por la dificultad que tiene la gente para conseguir una niñera o sufragar su costo. Pero deberían, porque es un factor que afecta la demanda de su producto. ¿Qué tal una sala de cine con servicio de guardería? Los productos y servicios complementarios pueden encerrar valor sin explotar. La clave está en definir la solución total de los compradores que buscan cuando eligen un producto o servicio. Una manera fácil de hacerlo es pensar en lo que pasa antes, durante y después de que se utiliza el producto. La niñera y el estacionamiento se necesitan antes de poder ir al cine. Los programas operativos y aplicativos se utilizan conjuntamente con los computadores. En la industria de las aerolíneas, el transporte terrestre se necesita después del vuelo, pero no hay duda de que es parte de lo que el cliente necesita para trasladarse de un lugar a otro. Tomemos el caso de Navi, una compañía húngara de autobuses, la cual aplicó la cuarta vía a la industria de autobuses de Estados Unidos, cuyo mercado es de $1,000 millones. Los principales clientes de la industria son las compañías municipales de transporte público que atienden rutas fijas en las ciudades y los condados más importantes. En virtud de las reglas aceptadas de la competencia en la industria, las compañías competían para ofrecer el precio de compra más bajo. Los diseños eran anticuados, los tiempos de entrega demorados, la calidad era mala y el precio de las alternativas era prohibitivo si se considera la actitud austera de la industria. Sin embargo, para Navi, nada de eso tenía lógica. ¿Por qué las compañías de autobuses pensaban únicamente en el precio inicial de compra del vehículo cuando los municipios mantenían los autobuses en circulación durante un promedio de 12 años? Al contemplar el mercado desde esa perspectiva, Navi vio cosas que se le habían escapado a toda la industria. Navi descubrió que el elemento más costoso para los municipios no era el precio del vehículo en sí, variable alrededor de la cual competía toda la industria, sino los costos que ocasionaban una vez comprando el autobús, el mantenimiento por la operación del vehículo durante todo su ciclo de vida de 12 años. Las reparaciones a causa de los accidentes de tránsito, el consumo de combustible, el desgaste de los componentes que debían reemplazarse con frecuencia debido al peso de los autobuses, el trabajo preventivo para evitar que las carrocerías se oxidaran, eran los costos más elevados para los municipios.
Ante las nuevas exigencias de las normas de una atmósfera limpia impuestas sobre los municipios, comenzaba a pesar el costo emanado del hecho de que el transporte público no era limpio. Sin embargo, a pesar de todos estos costos, los cuales eran muy superiores al costo inicial del vehículo, la industria había pasado totalmente por alto la actividad complementaria del mantenimiento y los costos de ciclo de vida. Esto llevó a Navi a pensar que la industria de los autobuses no tenía por qué ser genérica y gravitar alrededor de los precios como lo habían dictaminado las compañías fabricantes, al poner su atención principalmente en vender sus vehículos al menor precio posible. Al considerar la solución completa de las actividades complementarias, Navi creó un autobús nunca antes visto. Los autobuses estaban hechos normalmente de acero, el cual es pesado, corrosivo y difícil de reparar después de un accidente, porque es necesario retirar piezas completas. Navi adoptó la fibra de vidrio para fabricar sus autobuses, práctica con la cual mató 5 pájaros con una sola piedra. Con las carrocerías de fibra de vidrio se redujo sustancialmente el costo del mantenimiento preventivo al eliminarse la corrosión. Además, las reparaciones eran más rápidas, más económicas y fáciles porque no hay necesidad de reemplazar piezas completas en casos de choques o abolladuras. Lo único que hay que hacer es cortar las partes dañadas y soldar fácilmente el nuevo material. Adicionalmente, por tratarse de carrocerías livianas, un 30-35% más livianas que las de acero, se reducen sustancialmente el consumo de combustible y las emisiones, logrando un transporte más amable con el medio ambiente. Además, a causa del menor peso, Navi no solo podía utilizar motores de menos potencia, sino también de menos ejes, reduciendo los costos de fabricación y aumentando el espacio interior. De esta forma, Navi creó una curva de valor radicalmente divergente de la del promedio de la industria. Como se aprecia en la figura 3.3, al construir sus autobuses en fibra de vidrio liviana, Navi eliminó o redujo significativamente los costos relacionados con la prevención de la corrosión, el mantenimiento y el consumo de combustible. El resultado fue que, pese a cobrar un precio inicial de compra más elevado que el precio promedio de la industria, pudo ofrecer sus autobuses con un ciclo de vida mucho más económico para los municipios. Al reducir la carga de emisiones, los autobuses de Navi mejoraron el nivel de protección ambiental muy por encima de la norma de la industria. Además, con los ingresos mayores por concepto de sus precios, Navi pudo establecer unas variables competitivas sin precedentes en su industria, tales como el diseño moderno y estético, la comodidad para los usuarios, incluyendo pisos más bajos para facilitar el ascenso y más asientos para llevar menos pasajeros de pie. Todo esto elevó la demanda del servicio de transporte de tránsito y generó más ingresos para los municipios. Navi cambió la manera como los municipios veían sus ingresos y costos por concepto del servicio de autobuses. Navi creó valor excepcional para los compradores. En este caso, tanto los municipios como los usuarios finales a un costo bajo por ciclo de vida. No es de extrañar que tanto los municipios como los usuarios se sintieran encantados con los nuevos autobuses. Navi ha capturado el 20% del mercado estadounidense desde su creación en 1993, avanzando rápidamente hacia el primer puesto en participación, crecimiento y rentabilidad. Navi, con sede en Hungría, creó un océano azul que dejó sin importancia la competencia en Estados Unidos y generó al mismo tiempo beneficios para todos, para sí misma, para los municipios y para los ciudadanos. Ha acumulado más de $1,000 millones en pedidos y apareció reseñada en la Economist Intelligence Unit de octubre 2002 como una de las 30 compañías más exitosas del mundo. Consideremos también la industria británica de las teteras, la cual, pese a su importancia para la cultura del Reino Unido, mantuvo un nivel de ventas estático y unas utilidades cada vez más bajas hasta que apareció Philips Electronics, con una tetera que convirtió en océano azul el océano rojo. Al considerar los productos y servicios complementarios, Philips descubrió que el mayor problema para los británicos a la hora de preparar el té no era la tetera,
sino agua del grifo que debían hervir, la cual contenía cal, que con el tiempo formaba sarro en las teteras y terminaba en el té recién preparado. Con su flema característica, los británicos se dedicaban a quitar el sarro con una cuchara antes de beber el té hecho en casa. La industria de las teteras consideraba que el problema del agua no era de su incumbencia, era el problema del sistema de distribución de agua potable. Al pensar en una solución total para los clientes, Philips vio su oportunidad en el molesto problema del agua. El resultado fue que diseñó una tetera con un filtro en la boquilla, donde quedaban atrapadas las costras de sarro al servir el agua. Ya nunca más habría costras de cal flotando en el té preparado en casa. La industria se dispuso a crecer con toda su fuerza, nuevamente cuando la gente comenzó a reemplazar las teteras viejas por las nuevas con filtro. Hay muchos otros ejemplos de compañías que han seguido este camino para crear un océano azul. Las supertiendas de Borders y Barnes y Noble, B&N, dieron otra dimensión a sus servicios. Transformaron su producto, el libro, en el placer de la lectura y de la exploración intelectual al incluir salas de lectura, personal conocedor y barras de café para crear un ambiente donde se celebra el deleite de leer y de aprender. En menos de 6 años, Borders y B&N se perfilaron como las 2 cadenas de librería más grandes de los Estados Unidos, con más de 1,070 supertiendas entre las dos. En las megatiendas de Virgin Entertainment se combinan los discos de audio con videos, juegos de computador y equipos de sonido para satisfacer todas las necesidades de entretenimiento de los compradores. Dyson diseña sus aspiradoras para eliminar el costo y la molestia de tener que comprar y cambiar las bolsas. El Centro de Cáncer de Salt Seneca ofrece bajo un solo techo todos los tratamientos para el cáncer que sus pacientes podrían necesitar, a fin de ahorrarles el inconveniente de ir de un centro especializado a otro y tener que pedir citas para cada servicio requerido. ¿Cuál es el contexto en el cual se utiliza su producto o servicio? ¿Qué pasa antes, durante y después? ¿Puedes identificar los aspectos molestos? ¿Cómo puedes eliminar esos aspectos molestos por medio de un producto o servicio complementario? Aquí termina este video. Son 2 vías muy pequeñitas. Es la tercera y la cuarta. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos aquí la próxima semana. Saben que subo video los miércoles y les agradezco mucho habernos escuchado. Que tengan un bonito día. Chao, chao.